y me enamoré de un chico que hacía porno. Accedí a hacer la primera escena con él, era como muy fácil porque grababa con mi chico. ¿Se puede vivir? ¿Tú puedes vivir del porno? ¿Rico Vega se motiva a ver ¿te gusta ver porno? A mí me encanta ver porno, yo soy consumidor de porno habitual. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente retirarte del porno? Hola, bienvenidos una vez más a otro de mis contenidos. Gracias por estar ahí, gracias por apretar esta campanita que pues para que pueda usted ser uno de los primeros en decir presente y ver todo lo que hacemos para ustedes. Gracias mil a toda la gente que nos escucha también en las diferentes plataformas de audio, Spotify, Anchor, muchísimas gracias de verdad que siempre la gente está ahí. Y yo como siempre trayéndole esas figuras que nos van a hablar de muchas cosas interesantes. Y en esta temporada más hot, pues yo hoy estoy con uno que es uno de los actores porno que da mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque es guapo. Porque si a usted le gusta también, usted lo ha visto, ¿no? Y también porque tiene mucha gente que lo quiere y mucha gente que lo sigue. Para nosotros es un placer recibir y tener esta conversación hoy con Rico Vega. Muchas gracias por invitarme, qué presentación, muchas gracias. Sí, pues gracias a ti de verdad por estar con nosotros. Y Rico, así como comenzando a hablar un poquito, ¿por qué ese nombre? O sea, Rico Vega, ¿es tu nombre real o es el nombre porque Rico? De rico, en América le decimos rico a las cosas buenas, las cosas, ¿no? Sí. Y Vega, tenemos como Vega, Las Vegas, es como todo por lo alto. ¿Por qué muy Rico? festivo, ¿no? ¿Por qué Rico Vega? Bueno, yo no podía utilizar mi nombre real, por supuesto, en el mundo del porno. Entonces me lo pusieron la productora de Team Tales, que es con la productora que yo empecé. Ah, ok. Me lo pusieron ellos el nombre, me dieron unos cuantos y elegí Rico Vega. Y así te ha quedado. Y así se me ha quedado. Pues, verdad, la gente te llama Rico Vega siempre, ¿verdad? La gente, tus amigos y tal, todo. Mis amigos más íntimos me conocen con mi nombre real, que es Roger. Ok. Pero mucha gente también, sobre todo en la noche y en los trabajos, me llaman Rico. Rico. Sí. ¿Y cómo te gusta más? ¿Que te llamen Roger o Rico? Hostia, ahora ya con los años casi que me siento más identificado con Rico que con Roger, que me parece como muy familiar, ¿no? Muy como me trata mi familia. Venga, pues vamos a brindar por Rico. Vamos entonces, a brindar, ¿no? por Rico. Por claro que Rico, sí. Y por así ti. es. Muchas gracias. Qué bueno, fresquito. Para tener esta conversación, que como toda la gente que nos sigue, pues sabe que ustedes tienen un mundo que la gente le gusta, tienen un público, ¿verdad? Hacen cosas buenas, disfrutan lo que uno cuando ve los actores porno, como que no ve nada, siempre ve la parte emocionante, la parte, ¿verdad? Lo bueno, lo sabroso, como dicen allá en América. Entonces, aquí estamos para conversar un poco contigo, y ya que tú me dices exacto de Roger. Tu familia te dice Roger, ¿no? O Sí. sea, en tu familia nadie te dice Rico. No, nadie. Cuando tú escuchas Roger, tú dices, ahí no, ya... Es alguien que me conoce, pero muy bien, si me llaman por mi nombre real, sí. ¿Y cómo te nació esto de entrar al mundo del porno? ¿Cómo fue que tú decidiste así, de decir, mira, yo me voy a dedicar a trabajar el contenido para adultos? Bueno, pues a mí siempre había sido un mundo que me atraía bastante y me enamoré de un chico que hacía porno. Se llama Patrick Day. Bueno, ahora él ya no hace tanto, ya no graba tanto y bueno, pues lo tenía como muy a mano y me estuvo convenciendo durante un año para que hiciera una escena con él. Y al final, pues mira, accedí a hacer la primera escena con él, era como muy fácil porque grababa con mi chico y bueno, y así fue. Y a raíz de ahí ya me siguieron llamando y ahora llevaré 4 años en el mundo del porno. ¿Quién me lo hubiera dicho que desde esa primera vez que todavía estaría haciendo esto? Pero bueno, yo te agradezco mucho que me hayas invitado porque muestras otra parte, ¿no? de lo que tú decías, de lo que se ve y aquí, bueno, pues Claro, qué bien que me puedan conocer como yo soy, ¿no? Un poco también. Porque yo ahora pensando que tú me dices eso, mira,
yo creo, yo nunca había imaginado, o a lo mejor alguien que nos está viendo ahora, que tú entraste al porno por amor, se podría decir. Por amor, porque así tú es. estabas enamorado de tu chico. Así es. Tu chico hacía porno y pues decidiste hacer esto, ¿no? Así es, sí. Mira qué interesante y qué guay. Y esa primera, cuando tú te viste así en la primera escena, ¿a ti te gusta ver tus películas? ¿Tú ves tus pelis después que la hace? Yo veo a lo mejor la parte del tráiler, pero bueno, me sorprendo a veces porque me veo y digo, hostia, pues no lo hago tan mal, ¿sabes? Y sobre todo me pasó con la primera vez que cuando vi el resultado dije, hostia, qué guay. Claro, la primera vez sí que lo vi todo y ahora, claro, hay tantas escenas pues que al final ves solo el trozo del tráiler. O sea que tú no... Es muy difícil que tú veas una película completa de esta que tú haces. Bueno, yo creo que nadie ve una película completa de porno, ¿no? ¿Siempre las pasamos o qué? Ah, no, pero yo te digo, yo la puedo ver, yo sí, toda, depende, así. Depende, también depende. Pero qué sé yo, me da como curiosidad porque yo, estas entrevistas, todas las entrevistas que yo hago, yo las tengo que ver todas. A ver en qué fallé, qué verdad, tal, qué puedo mejorar, es verdad. Tal. Entonces me da curiosidad, exacto, Sí. de yo preguntarte que si tú todas las escenas que haces te sientes a verla y después que te sientas a verla, verte qué sensación te da. Claro. A ver, normalmente yo tengo acceso solo a la parte del tráiler porque la escena completa, cuando sale, es de pago, ¿sabes? Ok. Entonces, sí que es verdad que después de los años, ya cuando la escena ya está más accesible por internet, sí que alguna vez sí que la veo, pero tampoco me recreo mucho, ¿sabes? Porque, claro, yo lo veo como la parte profesional y no es... O sea, Rico Vega en su ya saliendo del actor, Rico Vega se motiva a ver ¿te gusta ver porno? A mí me encanta ver porno, yo soy consumidor de porno habitual, pero mi propio porno, pues sí que es verdad que algunas escenas sí que me gustan y también recuerdo pues que lo bien que lo he pasado, sobre todo también en escenas de mi OnlyFans. Pero yo prefiero ver otros chicos. Y ahora que tú me dices eso, dime a ver, sincerízate con nosotros, si dime a ver una escena de esas que tú dices que tú recuerdas, de esas escenas que tú has hecho, que tú Sí. recuerdas y que siempre haya, que tú recuerdes, ¿cuál sería? ¿Con qué actor tú, es una escena que tú recuerdas y tú dices, me gustaría tenerla mañana mismo? Sí. Bueno, pues una escena que recuerdo y que me gusta ver también la escena es una escena de Eric Videos, que la grabamos el verano pasado. Todo empezaba ahí debajo del Hotel Vela de Barcelona, que es muy chulo. Y es un trío con Bastián Karim y Roque. Y bueno, quedó muy natural, aparte fluyó toda la escena muy guay, es morbosa y ese rollo así urbano, porque las películas de Eric Video, de esa productora, todas empiezan pues por la calle. Tienen una historia, exacto. Entonces me gusta esa escena, por ejemplo, es para verla. Para verla. Sí. Y también te la disfrutaste ya fuera del trabajo. Y también la disfruté, también, sí. Y cuando tú decides ver porno, ¿cuáles actores así como que te llama? Que tú dices, no sé, cuando tú decides, hay un actor que te pones, que tú dices, wow, que a lo mejor no ha trabajado con él y que lo puede ver en tus momentos así como de ocio para ver porno y tal. Fíjate, me gusta mucho tipo de porno, ¿eh? O sea, puedo ver hasta un chico me pone, ¿sabes? Pero últimamente estoy viendo mucho porno vintage. Vintage, y es porno pues, a lo mejor de hace pues, 15, 20 años. Los tíos son como muy machos, muy masculinos. Es el prototipo de chico un poco de Tom of Finland, ¿sabes? Y me gusta ver ese tipo de escena, no sé, la veo como más real. Los tempos de la escena son más lentos, porque ahora las escenas de hoy en día es todo como muy rápido, penetración, siempre siguen oral, rimming, penetración y ¿sabes? Entonces, en las películas de hace años sí que pues encuentro ese morbo de, bueno, en fin, no sé. ¿Tú ves algún porno vintage? ¿Has visto alguna vez? O... No. Pues te lo recomiendo. Mira, entonces, exacto, ahora me va a dar la curiosidad y sí, te voy a hacer caso y voy entonces a ver qué claro, encuentro. Es que también si veo porno
pues actual, pues lo conozco a este, conozco al otro, he grabado con este, he grabado con el otro, ¿sabes? Y al final pierde un poco el morbo de ver el porno, ¿no? Cuando estás viendo a lo mejor un amigo, como un amigo tuyo, ¿sabes? Ya. Sí, porque al final ustedes hacen como una relación de amigos todos. Uno los ve en las pelis, tú grabas con tal, y al final son amigos, ¿no? Crean una amistad. Sí, la verdad que es una de las cosas muy buenas de este mundo, pues que hay muy buen rollo entre nosotros, nos ayudamos entre nosotros. Sí. Y yo he sacado amistades de este mundo, sí. O sea, en el mundo, en ustedes entonces no hay... El reloj me habla. Ese es el reloj que está hablando, pero no, estamos aquí, la gente no pasa nada. Yo te decía, Rico, entre ustedes, el mundo del porno y tal, ¿no existe como esa competencia, esa rivalidad que a lo mejor... Probablemente sí que exista, yo por mi parte ninguna, aparte también... ¿Tú no tienes a nadie como rival? No. ¿No ve como a nadie así como...? No, porque al final cada uno es diferente, ¿no? Y cada uno tiene su público. A uno le gustan de una forma, a otros de otra, entonces no hay rivalidad, no sé. Mira, qué bien escucharte hablar así. Sí. Y por ejemplo, Rico, cuando tú vas a grabar una escena, ¿cómo es? O sea, tú grabas con un chico, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se da? No sé, porque digo yo, a lo mejor tendría que ser un poco, yo no conocer una gente, ir a grabar. ¿Cómo se da? Cuando tú vas a grabar una escena con un chico para tu OnlyFans, por ejemplo. Para mi OnlyFans. ¿Cómo quedan? ¿Cómo es? Bueno, para mi OnlyFans, pues antes yo he visto contenido del chico. Para OnlyFans eliges tú, es más personal, entonces tú eliges más con quién quieres grabar. Y nada, tú le escribes, le preguntas si quiere colaborar contigo. O normalmente también aquí en Barcelona hay mucha gente que viene de fuera y entonces Y ya como que vienen por lo que... Vienen a grabar, a dedicar, por ejemplo, una semana a grabaciones y ya te escriben antes, mira, voy a estar de tal fecha a tal fecha en Barcelona y nada, pues quedas en el hotel y es todo muy fácil, pues como aquí, supongo. Pues tú llegas, pones los focos, te ves bien, hablas un poco de cómo va a ser la parte de la escena. A veces tenemos cámaras, que eso nos ayuda mucho, que haya alguien que nos grabe, pero hay otras veces que no, pues que es poniendo el teléfono estático y entonces, claro, la escena no fluye tan bien porque tienes que cambiar de posición, tienes que parar... Cuando tú me quieres decir, por ejemplo, cuando tú tienes en una escena una persona que te está grabando, para mí es más fácil. Es más fácil que Correcto. Cuando no tiene... Sí, porque te olvidas digamos, de la cámara. Te olvidas de la cámara. De la otra forma, tú tienes que estar pendiente de la cámara, de cómo te pones y todo. Entonces, si hay alguien que te está grabando, ya él se preocupa de los planos, de todo. A mí eso me da más tranquilidad. Mira, ahora hablando así, a mí me gustaría que yo le voy a prometer a toda mi audiencia, se lo voy a prometer, que yo voy a buscar 2 actores. Y yo voy a grabar todo, cómo el antes, cómo se prepara, cómo Venga. es, todo eso, cómo fluye, cómo se preparan ustedes, porque da curiosidad todo eso que tú me dices. ¿Cómo viendo? Mira, aquí hay 3 personas que están con nosotros, la cámara, el máster, tal. Y cómo yo me imagino ustedes teniendo gente y se le hace fácil a ustedes. ¿A ti se te hace fácil cuando me está diciendo que sí, porque que no importa que haya una persona grabando? Que claro. Entonces es lo que te pregunto. Bueno, que pero si te se hace fácil eso, o sea, es un poco... Claro, yo lo veo como creador de contenido para adultos, yo veo que eso para mí es mucho más fácil a la hora de trabajar porque yo hago mi escena y me olvido de la cámara y el resultado también es mucho mejor. Pero sí que es verdad que a veces en escenas profesionales en las que hay un gran equipo detrás, ¿sabes? Sí que tienes un poco más de presión. Pero bueno, no sé si exactamente tu pregunta era por la erección. Sí, todo, porque es lo que te digo, eso es una cosa claro. También de una concentración, o sea, no son un robot, ustedes claro, no son... pero utilizamos, bueno, hay Viagras y hay también el Caberjet, que es una inyección la cual te mantiene la erección
pues durante Por horas. más tiempo, Y exacto. eso también a ti te da pues tranquilidad, sí. Igualmente también, como hay tan buen ambiente en las grabaciones también, si hay que parar, si hay cualquier problema, o sea, no pasa nada, son cosas normales y claro, pues hay Y escenas... por ejemplo, Rico, algo que tú recuerdes como, ¿qué ha sido como lo más borde, no sé, que te ha pasado a ti en una escena que... Borde. Bueno, que por ejemplo que el chico ni me mirara, ¿sabes? Como el chico que me tratara con superioridad, ¿sabes? Yo me acuerdo, era mi segunda escena o mi tercera escena y era un chico que él llevaba mucho tiempo en el porno, entonces yo llegué y el chico pues casi ni me miró y, y eso también pues, coño, al final vamos, ¿sabes? Claro, porque tiene que haber una conexión, Exacto. a una... Sí, entonces sí que eché de menos un poco ese trato, ¿no? De, bueno, pues nada. Y hoy en día, entonces, me imagino que este chico hoy en día, como te ha dado tú, porque Claro, no- hoy en día este chico a lo mejor te buscará, ¿no? Porque no es lo mismo de cuando iniciaste, que tú dices a lo mejor cuando iniciaste que te tal, porque sí que yo pienso, no sé, ahora tú me vas a corregir, que muchos de ustedes también buscan, tú buscas a los actores porque tienen una afinidad, porque a lo mejor te llama, porque tiene un morbo, porque tal, Sí. ¿no? Es así. Para mi OnlyFans sí, cuando trabajo para productoras me los ponen Ya ellos. ellos te lo... Sí. Entonces, no sé, este chico, pues no sé si al cabo de los años me ha reconocido en otros vídeos y ha dicho, hostia, mira, pues yo grabé con él al principio y no le hice ni caso. No lo sé, no lo sé. Pues mira, como te dije, yo a toda mi audiencia un día me voy a comprometer a yo hacer esto, detrás Venga. como de cámara y Yo tal. te invito a que vengas conmigo. ¿Qué dices? Claro que sí, cuando Pues, quieras. pues claro. mira, un día lo vamos a cuadrar. Venga. Y vamos a hacer esta, para que tú, exacto, esta preparación antes y tal, y hablar y a ver cómo es todo esto. Pues sí. Porque Ya. yo tengo una audiencia también últimamente, te tengo que confesar, Rico, que le gusta el morbo y que le gusta todo esto. La audiencia que está viendo este contenido es porque te gusta, porque le gusta ver y tal, y se está como todo cambiando a lo que yo anteriormente hacía. Entonces tengo que darle contenido de lo que le gusta a la gente y definitivamente que sí. Es lo que yo te decía, ustedes son, en el mundo del porno, ustedes los actores son figuras que interesan a mucha gente y que tal, y que a veces solo vemos ahí y bueno, ¿verdad? También tienen una vida. Mira, y Rico Vega, antes de entrar al porno y tal, ¿qué hacía? Bueno, yo he hecho de todo, he hecho de ¿Sí? todo. Yo con 19 años me fui a vivir a Suecia, a Estocolmo, Sí. y ahí pues aprendí inglés, estuve trabajando en hoteles, estuve poniendo incluso parquet en el suelo. ¿Qué dice? Yo he trabajado también muchos años en la moda, en tiendas de ropa, en Paseo de Gracia, y los últimos años, antes de empezar a hacer porno, trabajaba en un gimnasio, en la recepción de un gimnasio, en el departamento comercial. Y bueno, yo creo que yo puedo hacer de todo, ¿sabes? Entonces también esto del porno es una etapa más de mi vida. Yo tampoco sé que me voy a estar ahora toda mi vida haciendo porno. Yo sé que también eso te abre muchas puertas. Estoy viviendo esta experiencia, esta etapa, y todo lo que me venga a partir de aquí, pues yo encantado de... Y ahora, por ejemplo, ¿se puede vivir? ¿Tú puedes vivir del porno? Ahora mismo tú has dejado todo y te dedicas a esto y tú vives, ¿se vive del porno? Del OnlyFans, si hay un trabajo constante, sí. Del OnlyFans, sí. Solo del porno no, porque hay meses que te vienen muchas escenas, tienes 2, 3 escenas, otros meses no tienes nada. Entonces, Claro, porque yo me imagino que ustedes a los actores le pagan un caché, le pagan por la escena que hiciste. Ya luego los productores que ganan por lo que hoy en día la internet, la monetización de internet que da el contenido, pues se lo ganan los productores, ¿verdad? claro, Es así. nosotros nos pagan en el momento que grabamos y depende de la productora, pues te pagan, tienes un caché o otro. Depende de la productora. Tampoco no creo que dependa mucho de los actores, ¿eh? Ahora es más dependiendo de la productora. Y si se vive de esto, solo del porno no, la verdad, solo del porno no. Entonces es mejor tenerlo como un extra, ¿sabes? Como un hobby también, como
como esto y, y sacar a raíz de eso, como te abre las puertas a otras cosas, pues mira, yo a veces bailo en las discotecas, que me lo paso muy bien, o bueno, hago de imagen de algunas marcas de ropa, Sí. y entonces también pues vas sacando un poquito Claro, de... yo creo que el mundo, Sí. no solo concentrarse en el porno, tiene muchas cosas, hay muchas cosas que pueden hacer y que... Cada actor por eso también pues lo lleva de una forma su imagen. Hay actores que hacen 2, 3 escenas y ya no graban más. Hay actores que solo graban y luego no tienen ni OnlyFans ni hacen nada más. Y yo creo que por mi personalidad quizás o por mi forma de ser, pues sí que me gusta pues hacer otras cosas aparte de o de, ¿sabes? Y me lo paso muy bien también con, pues eso, pues trabajando con marcas de ropa, incluso también he ido a televisión alguna vez y estoy aquí contigo ahora, no sé, estoy Qué abierto guay. a todo, abierto a todo. Qué guay, qué guay. Y mira, Rico, vamos a decirnos, que tú nos digas así como, ¿qué actor a ti te ha impactado, te ha gustado, que tú dices, vuelvo a grabar con él? Me ha impactado, me ha gustado. Claro, que sea algo, porque es lo que tú dices, ustedes van a tener placer, entonces sí que es un trabajo y tal, pero por lo menos de uno, a ver que tú te hayas enamorado, ¿no? Que te quede así Que flechado. me ha enamorado. Bueno, pues mira, un actor que admiro mucho, su carrera, el tiempo que lleva... No, yo no estoy hablando de la carrera, no. Bueno, Yo vale, estoy sí que hablando vale, sí. de que una persona que te guste, Vale. que tú hayas trabajado con él. Sí, sí. Y ya fuera del trabajo, que tú a lo mejor te haya pasado, que tú dices, si este chico se ve Sí. bien, podemos la intimidad, él y yo nada más. ¿No te ha pasado eso nunca, verdad? Sí. Que tú después en la peli, como que después intimidad, ¿no? Sí. Fíjate que en este que te voy a decir lo conocí primero en la intimidad y luego fue que grabamos. Ah, o sea, fue al revés. Sí. Y aparte, bueno, está muy bueno y también admiro mucho su carrera. Se llama Dato Folland y es un actor ruso que lleva muchos años con el porno y es que se mantiene súper bien, o sea... Pues venga, vamos a brindar por Dato Folland. Por Dato Folland. Claro, ya que... Mira, si lo ve esto, le hará gracia. No, aparte es muy buena persona y tengo muy buenos recuerdos con él. Mira, ¿y tú alguna vez has pensado, alguna vez te ha pasado por la mente retirarte del porno o tal? No sé. A veces la vida nos da bajones, subidas Sí. y qué sé yo. ¿Alguna vez te ha pasado esto por la cabeza? Me pasa a menudo. También al final te cansas un poco que tu vida sexual esté siempre programada, ¿sabes? Sí. Y también echo de menos un poco el sexo con amor o real, ¿sabes? Sí, Porque al sí. final estamos haciendo sexo, pero estamos pendientes de una cámara o te obligas a tal hora, tal día, ir a grabar. Entonces, desprenderme de esto me gustaría. A veces exacto, lo piensas y cuesta un poco, ¿no? Claro, y piensas, hostia, pues en un futuro que no voy a tener esa presión, ¿sabes? Pues, pero bueno, de momento como tampoco grabo cada día, ¿sabes? Entonces... Y en lo sentimental, ¿cómo está? Ese corazón tuyo, no sé, se hace difícil conseguir o sea, tú tienes un chico, una pareja que a lo mejor no está en el mundo del porno, o que, ¿cómo es la vida ya en lo más sentimental, en lo más ya íntimo para ti? Una persona que te guste o que no pertenezca al mundo del porno, que, no sé, ¿te ha pasado alguna vez que te ha enamorado, ya tú estando dentro de la industria del porno, te has enamorado de alguien que no está en la industria y se te ha hecho difícil? ¿Cómo es? Cuéntame un poquito esa... Sí, no me ha pasado que me haya enamorado. Sí que es verdad que mucha gente se acerca, lo que quieren es sexo, ¿no? Y luego más allá de sentimientos cuesta un poco. Yo hace un año me casé con un chico, él hacía OnlyFans, entonces nos entendíamos. Lo que pasa es que no lo he llevado bien, porque yo soy muy sentimental, aunque sea actor porno, yo soy muy sentimental. Entonces, yo sí que es verdad que quiero una relación liberal, porque las relaciones también homosexuales también creo que han de ser liberales, pero no todo vale, ¿sabes?
Ya. yo también necesito sentir algo más que, ¿sabes? No, te entiendo, y más lo mismo que estamos hablando, por tu mismo trabajo. Porque Exacto. al final pienso que si te das cuenta, dos personas que estén en este mundo y que no haya como ese momento como más de intimidad para ambos. Exacto. Y que es un poco... Y sí, que al pues, final el foco esté puesto fuera, yo también Claro. quiero que el foco esté puesto a mí, sobre todo en casa, ¿no? Claro. Entonces, pues no me ha ido muy bien en el amor durante toda mi vida, la ¿Qué verdad. dice? Sí, he tenido muchas relaciones y no sé qué me pasa, que yo creo que lo doy todo. ¿Y qué un hombre tiene que tener entonces para conquistar el corazón de Rico Vega? O sea, a ver, porque no te han ido tan bien en el amor y seguro mucha gente que no está viendo Claro, al final dice, también... pero es que un hombre guapo, un hombre que no sé, a lo mejor que sí, que le gusta, que pasa, que no, que dice que ella no ha tenido la suerte en el amor. A lo mejor eso ya es un hándicap para mí en un futuro, ¿no? El que me hayan visto y que sea así público, a lo mejor eso también corta a los chicos a querer conocerme. Espero que con estas entrevistas, ¿no?, la gente vean algo más que lo que ven en el porno y ¿qué tienen que tener? Es que no sé, porque es al final esa chispa, ¿no?, que te atrae de la persona y sentirme querido. Yo creo que tampoco tiene que tener muchas cosas. Al final, pues confiar en esa persona, que sabes que va a estar allí para lo bueno y para lo malo. Y al final también, pues tener una gran amistad, no sé, alguien que sabes que no te va a fallar. Es que al final son cosas muy básicas que pedimos, ¿no?, en el amor. Yo ya no sueño con ese príncipe azul de Disney, ¿no? No, eso ya, ¿sabes? Ese enamoramiento al final hace daño. A mí me ha hecho daño ese enamoramiento, que son ilusiones. ¿Te has llegado a enamorar alguna vez tú? Sí, me he enamorado bastantes veces y bueno, y luego lo paso mal, la verdad. ¿Sí? Luego lo paso mal. Entonces, por eso, a ver si las próximas veces puedo controlar un poco más mis sentimientos, porque al final son unas ilusiones rotas que no son necesarias, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser algo más con el tiempo, que se haga fuerte con el tiempo y que te lo demuestre la persona que está allí, ¿no? Porque las palabras y todo es muy fácil de decirlo, de conquistarte, pero las cosas se demuestran. Entonces, bueno, pero bueno, tiene que haber también conexión sexual con la persona, tiene que haber atracción, por supuesto. Y una cosa, exacto, ahora tú me dices, o sea, tu pareja que te casaste hace un año, ¿todavía están? ¿Todavía están? Más o menos, sí. Pero yo te decía, también pertenece a este mundo de la... Él no es actor porno, pero él tiene OnlyFans. Ya, o sea, entonces él... Tiene seguidores y tiene... Sí, exacto, ¿no? exacto. ¿Y cómo se hace? O sea, para ustedes, y yo te digo más para ti, ¿se te hace fácil entonces este mundo de tener una pareja que solo viven porque los dos es su trabajo y tal? ¿Cómo? Claro, me siento más comprendido, no tengo que dar tantas explicaciones. Tú imagínate que tú y yo somos pareja y yo te digo, mira, mañana tengo una grabación y... Claro, tú a lo mejor no lo llegas a entender que eso es trabajo y que para mí no significa nada. O sea, no hay nada especial. Ya entiendo, ¿sabes? ya entiendo. Que cuando los dos, pues ya te logran entender un poquito. Pero no han tenido celo el uno al otro. O sea, Claro. en las parejas así, que los dos se dedican. La mía, ¿ha visto celo? Tú, por ejemplo, ¿te has sentido celo viendo a tu chico? Al contrario. A mí me da morbo ver a mi chico con otra persona. Ya. Yo he sido el que ha grabado alguna vez a mi chico. Entonces yo creo que tener esa complicidad, ese entendimiento, el poder también compartir momentos de trabajo, en este momento de mi vida para mí es importante en mi pareja. No te digo, es que en un futuro quizás cambio y quiero una pareja con una relación cerrada y que esté fuera de este mundo, ¿sabes? Ya. Pero ahora mismo, pues tiene que ser así para mí. Vamos a cerrar ya porque también como que el tiempo se ha ido tan rápido, Sí, a mí hablando también. y hablando y hablando, que ya me están diciendo que tenemos que decir adiós y hay tantas preguntas que uno pues se me van a quedar rico, no sé, que la gente nos envía de la encuesta que hemos hecho y tal, a ver si yo encuentro un poco por aquí. ¿Qué te gusta más hacer, de activo o de pasivo? De activo.
de activo. A ver, son gente que nos envían preguntas. A ver, ya te pregunté que si te gusta ver tus películas. Bueno, el tiempo se nos terminó. Se nos terminó el tiempo, que pasó así. Mira qué conversación hemos tenido así como tan fluida y tan interesante de conocer un poquito más del Rico Vega, del el George. ¿Cómo? Mi nombre real sí. Roger. Roger. Ay. Y de verdad que sí, agradecerte por estar aquí. Vamos a dejar que si hay gente que no está viendo ahora y no te conoce, no ha ido a tu contenido ni nada, donde la gente puede, para ponerlo en pantalla, tu OnlyFans, tu Twitter, tu Instagram, todas las redes. Mi Instagram es Real Rico Vega, porque hay muchos perfiles falsos, pero el mío es Real Rico Vega. Twitter es Rico Vega XXX y el OnlyFans también es Rico Vega XXX. Muy bien, de verdad que sí, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Te agradezco por aceptar nuestra invitación y que sigan los éxitos y que sigas dándolo todo como lo haces en las pelis, que yo sé que ustedes si te pones a pensar en un momento de la vida, para mucha gente son influyentes y a mucha gente le dan felicidad. Así es que qué bien. Qué bonito es cuando a través de ti mucha gente es feliz, ¿no? Ese es el fin de mi trabajo y lo que me gusta de hacerlo, sí. Muy bien. A todos ustedes, gracias por estar ahí. Nosotros en una próxima ocasión volveremos a reencontrarnos. Recuerda que a través de nuestro website, también joelramirezoficial.com, pueden ver esta entrevista y las temporadas pasadas. Hasta la próxima.